En el curso de biología, el día de hoy vamos a hablar acerca del sistema nervioso. El sistema nervioso lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Tenemos aquella estructura llamada el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no? Lo vamos a abreviar con las siglas sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Como su nombre dice, central es porque se encarga, pues, de controlar, ¿no?, todas las actividades en un centro. En cambio, periférico, porque se encuentra en la parte externa, en la periferia del organismo. Ahora, a su vez, el sistema nervioso central se va a dividir en encéfalo y la médula espinal. Pero ojo, el encéfalo es aquella estructura que se encuentra dentro del cráneo. Y dentro del cráneo encontramos tres órganos, que son el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. En el caso de la médula espinal se va a encontrar dentro de la columna vertebral. O sea que si yo te pregunto qué órganos o qué estructuras están protegiendo al encéfalo, en el caso del encéfalo lo protege el cráneo y en el caso de la médula espinal lo está protegiendo la columna vertebral. Luego tenemos el sistema nervioso periférico, ¿ya? En este caso está formado por el sistema nervioso somático, que va a estar formado por los nervios sensitivos, los motores y los nervios mixtos. En el caso de nervios autónomo, ¿ya?, en el sistema nervioso autónomo va a estar conformado por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Bueno, acá solamente lo estamos viendo de manera esquemática. Ahora vamos a ver, en este caso, en el gráfico. Aquí tenemos lo que vendría a ser el sistema nervioso, ¿ya? En el caso del sistema nervioso, va a estar conformado, como habíamos dicho, por el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central se compone del encéfalo, que vendría a ser toda esta estructura que vemos aquí, ¿ya? Todo esto es el encéfalo. Y esto de aquí, que vendría a ser la médula espinal. En el caso del encéfalo, son aquellas estructuras que se encuentran dentro del cráneo. ¿Cuáles son? En este caso, el cerebro, el cerebelo, que se encuentra en la parte posterior, y aquí el bulbo raquídeo, el cual va a continuar luego con la médula espinal. Si se dan cuenta aquí, dentro del cráneo, hay una pequeña, mejor dicho, hay una envoltura, ¿no?, que va a envolver al cerebro, denominado meninges. Justamente esta estructura o esa membrana que envuelve el cerebro, llamada meninges, a veces se inflama, denominándose la meningitis. Ahora, en el caso del encéfalo, como le decía, el órgano más grande del sistema nervioso vendría a ser el cerebro, ¿ya? El cerebro, que pesa en promedio algo de 1200 gramos, o sea, 1 kilo con 200 gramos, es un promedio. En el caso del cerebro, se va a encargar de todas las actividades, de los actos conscientes, ¿no? Los actos conscientes son aquellos que uno lo va a percibir, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero moverme, ¿quién va a actuar ahí? El sistema nervioso, ¿no? Si yo quiero comer, me voy a dirigir a la cocina para de repente servirme algo. Entonces, ahí, ¿quién está actuando? El cerebro. Ese es un acto consciente. También en el caso del cerebro vamos a tener áreas, por ejemplo, que perciben diversas sensaciones, ¿no? Sensaciones ya sea del dolor, el calor, el frío, por ejemplo, el olor, la visión, ¿no?, el tacto. Todos ellos
se encuentran en el cerebro. O sea que el cerebro está formado por áreas que van a percibir diferentes tipos de sensaciones. Y también el cerebro, al percibir eso, ¿qué hace? Está procesando, ¿no? Lo va a procesar para luego de repente enviar una respuesta. No es como por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si sales de un lugar oscuro, por ejemplo del cine, a la luz? ¿Qué sucede con tus ojos? Prácticamente los párpados se cierran, ¿no? ¿Y por qué se cierran? Porque justamente el cerebro está mandando esa orden, ¿no? Ahí estamos viendo, ante un estímulo hay una respuesta, ¿no? También vamos a encontrar en el cerebro, por ejemplo, el área de la memoria, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero recordar algo que hice hace varios años, me voy a poner a buscar en mi memoria, ¿no? Ese recuerdo. Entonces también en el cerebro tenemos el área de la memoria, tenemos el área de la inteligencia, el área del lenguaje, el área, por ejemplo, también de la creatividad, ¿no? Claro, cada uno es creativo a su manera, ¿no? También tenemos, en el caso del cerebro, tenemos el área, por ejemplo, de todos aquellos movimientos voluntarios que nosotros hacemos, ¿no? Ya sea caminar, correr, agarrar objetos, ¿no? Esos son actos voluntarios. En la parte inferior del cerebro, ya más o menos por aquí, se va a encontrar lo que es el hipotálamo. El hipotálamo lo que se va, es una estructura que se va a encargar de coordinar las funciones de los demás órganos internos, ¿no? Como por ejemplo, se va a encargar de controlar la temperatura corporal, ¿no? Por ejemplo, un caso, ¿no? Que tu temperatura no aumente más de 37 grados, ¿no? Que es el promedio, ¿no? 36,5, 37. O también se va a encargar de regular la presión sanguínea, que tu presión no aumente o tampoco disminuya, así como también la concentración de la glucosa. Y también, por ejemplo, se va a encargar de controlar cuando, por ejemplo, nosotros comemos, llega un momento en que ya, pues uno ya no desea comer más, ¿no? Entonces, justamente de eso se encarga el hipotálamo. Así como también, no solamente los alimentos, también también controla la ingesta de exceso de líquidos, ¿no? Por ejemplo, hay un límite para tomar los líquidos. Luego tenemos a otra estructura pequeña en la parte posterior que antiguamente le llamaban el libro o el árbol de la vida, ¿no? Porque cuando uno lo ve, esta estructura parece un árbol. Esa estructura llamada el árbol de la vida antiguamente, lo conocemos como cerebelo. Se encuentra en la parte posterior de la cabeza y se va a encargar de controlar la postura corporal, o sea, se encarga de mantener en equilibrio el cuerpo. Esa es la función principal del cerebelo. Luego tenemos en la parte inferior aquí lo que vendría a ser el bulbo raquídeo. ¿Ya? En el caso del bulbo raquídeo se va a encargar de controlar, por ejemplo, las actividades involuntarias. O sea, son aquellas actividades que yo no puedo controlar, como por ejemplo el latido cardíaco, ¿no? El latido cardíaco se controla por sí solo. ¿Qué más? La respiración, la deglución de los alimentos, la tos, ¿no? A veces nos da tos de un momento a otro, no es porque nosotros querramos, sino porque es un acto involuntario. Así como, por ejemplo, también el hipo, el vómito y el estornudo, ¿no? Por medio del estornudo, el organismo se está tratando de eliminar aquellas impurezas que ha ingresado a tu cuerpo, ya sea por las fosas nasales, el cual pueden contener incluso bacterias u otro tipo de microbios. Así como, por ejemplo, el vómito, ¿no? Si has consumido alguna sustancia que de repente te va a causar daño, el cuerpo mismo lo rechaza
y lo elimina a través del vómito. Por ejemplo, en el caso de la tos, igualito, ¿no? Si la tos es un mecanismo de defensa del cuerpo que está tratando de eliminar toda esa sustancia o todos esos organismos que nos están haciendo daño, ¿no? O nos pueden causar el daño. O de repente algún objeto extraño que se te metió por la boca, por el esófago hacia la laringe, y entonces te va a producir la tos para tratar de eliminarlo. Luego tenemos la médula espinal, ¿no? La médula espinal que se encuentra dentro de la columna vertebral. Por lo tanto, la columna vertebral es la que lo está protegiendo. Entre las funciones de la médula espinal, nos va a servir como una vía de conexión entre los nervios y el encéfalo. Recordemos que de aquí, de la médula espinal, están saliendo nervios, ¿no? Nervios tanto hacia los brazos como hacia las piernas y también hacia el tronco, que vendría a ser tanto el tórax como el abdomen. Esos nervios, por ejemplo, un nervio que sale de aquí, en este caso hacia los brazos, ese nervio de repente capta un estímulo, puede ser calor, frío, o de repente te hincaste con algo, ese estímulo llega primero a la médula espinal y luego será conducido al cerebro, y el cerebro va a procesar qué tipo de estímulo es, ¿no? Si te estás hincando, obviamente enviará una respuesta para que retires tu mano de ese lugar donde te está causando ese daño. También en el caso de la médula espinal, también es un lugar donde se van a producir muchos actos reflejos, ¿no? Que se van a realizar de manera automática y de manera involuntaria, ¿no? Tú, por ejemplo, si estás pasando por ahí y tocas algo caliente, ¿no? Tu mano va a saltar, se va a retirar de ese lugar caliente. Tú no has llegado a pensar retirarlo. Eso ha sido un acto involuntario, ¿no? Es un acto reflejo cuya finalidad es la de preservar la integridad corporal de esa persona, ¿no? Imaginemos que si hasta que te pongas a pensar en sacar la mano de ese lugar que está caliente, ya pasaron varios segundos y el daño va a ser mayor, ¿no? Entonces, una forma de evitar eso es el acto reflejo, ¿no? Evita que de golpe tú lo saques la mano del lugar donde te está afectando. Bueno, eso sería en cuanto al sistema nervioso central. Bueno, aquí tenemos los sistemas, el sistema nervioso periférico, ¿no? Bueno, también el sistema nervioso central, pero el periférico solamente están formados por estos nervios, como les decía, que están inervando las extremidades superiores, que son los brazos, y también está inervando, ¿qué cosa? El tronco, y luego va a inervar las extremidades inferiores, ¿no? Que son las piernas. Recordemos que esto de aquí es la médula espinal y el encéfalo, que es parte del sistema nervioso central. En el caso del sistema nervioso periférico vendría solamente a ser los nervios que están saliendo hacia todo el cuerpo y son los responsables de captar los estímulos externos y llevarlos primero a la médula espinal, y de ahí será transportado el estímulo al cerebro. En el caso de los nervios, la función principal es conectar los centros nerviosos con el resto del cuerpo, ¿no? Es lo que acabo de decir, es conectar llevando los impulsos nerviosos que son percibidos por nuestras extremidades, ¿hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central, en este caso hacia el cerebro. En el caso de los nervios, vamos a dividirlo en tres, como vimos en un inicio, ¿no? En el cuadro mencioné que existen tres tipos de nervios: los nervios sensitivos,
los nervios motores y los nervios mixtos. Sensitivos, como su nombre lo dice, son aquellos que van a percibir las sensaciones, ¿no? Sensaciones como el calor, el frío, la presión, ¿no? Cuando te presionan, por ejemplo, la mano, o sientes alguna presión o un rozamiento, o el calor, estamos hablando de sensaciones, ¿no? Y es por eso que reciben el nombre de nervios sensitivos. Luego vamos a tener los nervios motores. En el caso de los nervios motores, son aquellos nervios que van a producir movimiento del cuerpo, ¿ya? Movimiento de la mano, de la cabeza, del tronco, de las piernas, etc. ¿No? Por ejemplo, de repente te estás hincando la mano, obviamente que el cerebro va a enviar una respuesta a los músculos con la finalidad de producir movimiento y retires tu mano de ese lugar donde te estás haciendo daño. Entonces, ahí, ¿qué está pasando? Los nervios sensitivos reciben la sensación y los nervios motores hacen que ese órgano que se está siendo afectado se mueva para evitar que siga siendo afectado. Y luego tenemos los nervios mixtos. Los nervios mixtos son aquellos que van a llevar los dos tipos de sensaciones, tanto sensitivas como motoras. En el caso del sistema nervioso periférico, habíamos dicho también en el cuadro anterior, en el primer cuadro, que se va a dividir en dos partes, ¿no? En el sistema nervioso somático y en el sistema nervioso autónomo. Cuando hablamos del sistema nervioso somático, estamos hablando del sistema nervioso, en este caso, que está formado por un conjunto de nervios que controlan los movimientos voluntarios, ¿ya? En el caso del somático, controlan los movimientos voluntarios. Por lo tanto, estos nervios llegan a los músculos voluntarios, que están tanto en las piernas, brazos, el tronco, la cara, etc. En el caso del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Aquí va a estar formado, pero me olvidaba una cosa más. En el caso del sistema nervioso autónomo también recibe otro nombre. También se llama sistema nervioso vegetativo, ¿ya? Sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo. Ese sistema está formado por un conjunto de nervios que se va a encargar de regular el funcionamiento de los órganos internos de manera automática e involuntaria. Por lo tanto, estos nervios llegan a las vísceras, a las glándulas y al corazón. A ver, ¿cómo es eso? En el caso del sistema nervioso vegetativo, dice, se encarga de controlar los órganos internos de forma automática, ¿no? Por ejemplo, en el caso del corazón, ¿no? Los intestinos presentan movimientos, ¿no? Los intestinos o sistema digestivo va a presentar movimientos peristálticos. ¿Y eso quién lo va a controlar? El sistema autónomo o vegetativo. Así como también las glándulas, cuando producimos, por ejemplo, sudoración o de repente exceso de grasa, ¿no? ¿Quién se va a encargar de producirlas? El sistema nervioso autónomo. Así como también el funcionamiento del corazón. A ver, haciendo un repaso. El sistema nervioso se va a dividir en dos partes, ¿no? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central a su vez se va a dividir en dos partes, en el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, que se encuentra rodeado por el cráneo, y la médula espinal está dentro de la columna vertebral. Bueno, el encéfalo a su vez está conformado por tres órganos, ¿no? De estos tres órganos, el más voluminoso va a ser el cerebro. Y el cerebro es un órgano, en este caso, que se va a encargar de todos los actos conscientes. Ese cerebro presenta, pues, una
Este cerebro está dividido en dos hemisferios, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El derecho controla la mitad izquierda del cuerpo y el izquierdo controla la otra mitad derecha del cuerpo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si te diera un derrame cerebral, ¿no? Una hemiplegia, o sea que en este caso un hemisferio deje de funcionar. Imaginemos que el derecho deje de funcionar, la parte izquierda de todo tu cuerpo, ya toda la mitad izquierda va a dejar de funcionar en tu cuerpo, va a dejar de moverse. El cerebro está formado también por la llamada materia gris, ¿ya? Que en este caso también denominada, esa materia gris también se denomina como corteza cerebral. Justamente es la zona donde se van a elaborar o se van a producir todas las órdenes motoras voluntarias de acuerdo a los casos que se nos presenten, ¿no? Y también les había dicho que el cerebro es responsable de la memoria, es responsable del lenguaje, de la inteligencia, del aprendizaje, de la creatividad y de la conciencia. También luego tenemos el cerebelo, ¿no? Que se encuentra en la parte posterior, que es pequeño, que se encarga de controlar el equilibrio corporal, ¿ya? Y luego tenemos el bulbo raquídeo, que en este caso se va a encargar de todas aquellas funciones involuntarias. Ojo, el cerebro se encarga de las funciones voluntarias, ¿no? Si yo me muevo, es voluntario. En caso del bulbo raquídeo, ya, ojo, el bulbo no lleva tilde en la U por si acaso. El bulbo raquídeo se va a encargar de los actos involuntarios. Por ejemplo, controla los latidos cardíacos, controla también la respiración, la deglución, la tos, el vómito, ¿no? Y el estornudo, así como también el hipo, ¿ya? Pero esos son actos involuntarios. En el caso de la médula espinal les había dicho que es el centro de actos reflejos, ¿no? Aparte que también la médula espinal se encarga de comunicar al sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. Luego tenemos el sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios, ¿no? En este caso los tipos de nervios son los nervios, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. En el caso del somático habíamos visto que existen tres tipos de nervios: sensitivos, motores y mixtos. En el caso del nervio autónomo o vegetativo tenemos el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no?